el reggaetón sea probablemente el género de música más escuchado en todo el mundo. No solo a nivel de fiesta, ya que en países latinos de Sudamérica, Europa occidental, es la música que más predomina, sino también a nivel de la vida cotidiana de las personas, que si en la ducha, que si yendo en transporte público, que si en el gimnasio, etc. De hecho, estarás teniendo estadísticas en pantalla del número abrumante y abrumador de personas que escuchan reggaetón en su día a día, y del total de reproducciones que tienen las canciones de este estilo y por supuesto de la repercusión económica que tiene este género musical en el impacto de la industria. A priori podríamos pensar que el reggaetón no tiene ningún efecto sobre nosotros, simplemente es música pues algo más alegre, con una base estable, que empleamos para salir de fiesta, bailar y todo este tipo de estímulos más primarios. Pero realmente esto no es así, ya que en el año 2022 en la Universidad de Helsinki se llevó a cabo un estudio para poder determinar cuáles eran los efectos del reggaetón sobre nuestro cerebro. Y la verdad que, para sorpresa de todos, las conclusiones del estudio no fueron del todo positivas. Como estarás viendo en pantalla, una de las principales conclusiones que sacaban en el estudio era que el reggaetón no estimula la capacidad cognitiva ni la inteligencia, al tratarse de una música tan sencilla para nuestras neuronas que éstas no tienen que trabajar. Esto se diferencia, por ejemplo, de la música clásica. Al tener una frecuencia diferente, sí que estimula el ejercicio y el desarrollo de nuestras neuronas. Pero sin embargo, la frecuencia del reggaetón únicamente lo que hace es lastrar el desarrollo cognitivo de nuestro cerebro. En el mismo estudio se revelaba que el género musical del reggaetón estaba relacionado con problemas de autoestima, trastornos alimenticios, depresión, consumo de sustancias tóxicas y un sinfín de consecuencias negativas más. Y es que al fin y al cabo todo esto tiene sentido. Piensa en ti mismo, o yo pienso en mí mismo. Cuando consumía este tipo de música únicamente la empleaba para salir de fiesta, intoxicar mi cuerpo y alejarme de aquella vida que yo quería construir. Pero este estudio de la Universidad de Helsinki en el año 2022 no es el único que tenemos acerca de los impactos del reggaetón en el cerebro, sino que en el año 2013 un grupo de científicos de la Universidad de Miami consiguió identificar que este tipo de música, el reggaetón, dañaba el hipotálamo y disminuía la capacidad cerebral, además de influir en nuestra memoria a corto plazo. Pero si creías que los daños del reggaetón simplemente afectan a tu cerebro, estás bastante equivocado, ya que también afecta a tu salud física. En palabras de Catalina Matalón, otorrinolaringóloga chilena, señaló que en su área médica también se está investigando los daños que causa el reggaetón en nuestros oídos. ¿Y a qué se debe esto? El equipo de la doctora Catalina pudo extraer conclusiones acerca de que los daños en nuestros oídos se produce debido al alto nivel de vibración, a las estructuras sonoras y al aumento de la frecuencia. Y no solo eso, sino que pediatras y gente especializada en el desarrollo de niños, como es el caso de la psicóloga infantil Daniela Muñoz, recomendó a los padres evitar que los hijos consumiesen reggaetón antes de los 12 años, ya que escuchar este tipo de música podría lastrar su desarrollo cognitivo, también debido al significado de sus letras. Y justo hablando de las letras de reggaetón, te voy a leer un fragmento de las lyrics de una de las canciones más famosas de Bad Bunny, La Jumpa, la cual dice tal que así: te escupo la boca, te jalo el pelo, te doy con el bicho y con el lelo, en el jet privado un polvo en el cielo, hoy quiero una puta, una modelo, ey, mami, chapéame, no me molesta, que después te voy a romper con el néctar. Tras haber leído este fragmento de las lyrics, estoy seguro de que empiezas a comprender el por qué el reggaetón causa este tipo de daños en nuestro cerebro, tanto a nivel físico como a nivel mental. Hay otra frase que se suele decir mucho y es que somos la media de las 5 personas que nos rodean. Esta frase hace referencia a nuestro entorno, ya que lo que haya en nuestro entorno seremos nosotros. Si nuestro entorno está rodeado por 5 borrachos, nosotros seremos el sexto. Si nuestro entorno está rodeado por 5 millonarios, nosotros seremos el sexto. Creo que a este punto de la película no hace falta hablaros de la importancia que requiere el entorno. ¿O acaso piensa tú en una persona adicta al alcohol que entra en una licorería? Pues evidentemente va a recibir muchísimas más tentaciones y estímulos, y ese cambio del entorno va a favorecer esas conductas negativas. Esto se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, como por ejemplo el consumo que haces de las redes sociales. No es lo mismo estar todo el día en redes sociales viendo culos y tías moverse, o viendo vídeos satisfying de gatitos y perros, que invertir tu tiempo en redes sociales viendo contenido de motivación, de desarrollo personal, de ejercicio, de entrenamientos, etc. Y simplemente es un algoritmo. Pero en este mundo digital en el que vivimos, cuidar nuestro entorno digital es casi más importante que cuidar nuestro entorno físico. Pues esto mismo lo podemos aplicar al tipo de música que escuchamos. Al fin y al cabo, piensa que la música, la mayoría de la población la escucha a todas putas horas.
en el coche, de camino al transporte público, dando un paseo, en la discoteca, en casa, en la ducha, por lo que cuidar lo que entra por nuestros oídos para mí es un elemento clave. Personalmente, al igual que yo no veo las noticias porque trato de cuidar mi entorno digital al máximo, o al igual que no consumo cualquier tipo de contenido en YouTube debido a que aprecio y valoro y respeto y tengo cuidado de lo que entra por mis ojos y por mis orejas, lo mismo ocurre con el reggaetón. Piensa que si estás todo el puto día escuchando este tipo de letras como la que te he leído antes, es inevitable que tu mente subconsciente solo acabe pensando en esos instintos más primarios. Y podrás estar de acuerdo conmigo entre que cuando más escuchas reggaetón, más te apetece salir de fiesta. Yo llevo sin consumir reggaetón desde el día 31 de agosto del año 2023. Y te puedo decir que las escasas veces en las que he escuchado reggaetón ha entrado dentro de mí como una furia, un hechizo de rabia que me pedía a gritos salir de fiesta y empezar a beber que no tenía ningún tipo de sentido. Y es que al fin y al cabo mi cerebro subconsciente había relacionado de manera directa el hecho de escuchar este tipo de música con intoxicar mi cuerpo y mi mente, mediante sustancias como el alcohol. Y saliendo de fiesta cada puto fin de semana a las 6 de la mañana. Y este puede que sea tu caso también. Si eres una persona que sale de fiesta recurrentemente y escuchas este tipo de música cuando estás en la discoteca, es inevitable que cuando no estás dentro de la discoteca y estás escuchando en otro tipo de ambientes, tu cerebro subconsciente lo relacione con ello. Y por ende te conduzca a llevar una vida a un nivel de vibración muchísimo más bajo y una vida muchísimo menos plena. Tampoco quiero ser alarmista y decir que estás condenado por escuchar reggaetón. Lo único a lo que te invito es cuestionarte realmente el significado de todo aquello que entra por tus orejas. Y me dirás, Pedro, ¿entonces qué tipo de música escuchas tú? Yo escucho rap americano. Y me dirás, vale, Pedro, ese tipo de música, realmente el significado de las letras no difiere mucho del reggaetón. Pero yo cuento con una ventaja, y es que no me entero de absolutamente nada de lo que escucho. Es decir, que el que está haciendo la canción realmente podría estar haciendo un conjuro satánico que yo no me estaría enterando. De ahí el poder de la música. Encontrar el balance entre motivación y estímulo, pero sin que perjudique tu rendimiento cognitivo y físico, como sí hace el reggaetón. Es música que únicamente está hecha para eso, para intoxicar tu mente y tu cuerpo y sobre todo para relacionarlo con los estímulos más primarios del ser humano. Adicciones a sustancias tóxicas, relaciones sexuales sin ningún tipo de significado y todo este tipo de cosas que podemos ver dentro de las discotecas. Pero no solo dentro de las discotecas. Y es que si analizamos cualquier tipo de letra de reggaetón, veremos que estos tres pilares principales son los que se tratan en este tipo de canciones: hipersexualización de la mujer, violencia, drogas y sustancias tóxicas, letras carentes de significado y prácticamente un insulto a la inteligencia de toda persona que reproduzca ese tipo de contenido. Y aquí te va otro dato, y es que el coste de oportunidad de estar escuchando reggaetón absolutamente todo el día es infinitamente mayor que todos los beneficios que te puede dar. En términos económicos, el coste de oportunidad se conoce como aquello que te estás perdiendo por tomar una decisión. Es decir, que el coste de oportunidad de grabar este vídeo podría ser que yo esté ahora mismo dándome un paseo. O en el caso de nuestro reggaetón, el coste de oportunidad de estar escuchando reggaetón todo el día no es solo todos los daños físicos y mentales que tiene, sino también todo lo que podrías estar haciendo con ese tiempo que gastas en escuchar reggaetón. Cambiar de música, escuchar música clásica que estimula el funcionamiento de tu cerebro, o escuchar otro tipo de música que te motive más. O en el mejor de los casos, cambiar ese tipo de música por escuchar podcasts que te hagan crecer. De hecho, te dejo aquí en pantalla una selección de los podcasts que a mí más me gustan y por los que he sustituido esta escucha activa de música. Y es que está bien, a todo el mundo le gusta la música, pero es uno de los placeres que más disfruta el ser humano. Si aprendes a controlarlo, puedes sacarle muchísimo más partido. Recuerdo que allá cuando empecé en el desarrollo personal, uno de los principales challenges que hice fue el hecho de estar una semana sin música. Y quiero decirte, cuando volví a escucharla, la apreciaba muchísimo más, la disfrutaba muchísimo más. Y no solo eso, sino que el coste de oportunidad de estar escuchando música todo el puto día lo aprovechaba y lo erradicaba nutriendo mi cerebro con podcast, como sigo haciendo actualmente. Cuando voy en coche a la universidad, escucho un podcast. Cuando estoy en el gimnasio, escucho un podcast. Cuando me doy un paseo, escucho un podcast. Cuando estoy comiendo, escucho un podcast. Cuidar tu entorno digital es un elemento clave si quieres convertirte en esa persona que siempre has querido ser. Porque está muy bien, puedes estar tomando todas las acciones activas que quieras, ir al gimnasio, construir tu propio negocio, etcétera, etcétera. Pero si hay una vocecilla de fondo todo el día en tu oreja, en tu móvil, en tu ordenador, que anda diciéndote cosas como narran estas letras de reggaetón, realmente tu mente subconsciente tiene un problema y no precisamente banal. En base a todo lo que hemos analizado en el vídeo, podemos concluir que escuchar reggaetón de manera activa va directamente relacionado con prácticamente destruir tu vida, porque es un tipo de música que solo ataca a los instintos más primarios del ser humano
que realmente es por eso por el que tiene tantos adeptos, pero no solo eso, sino que te invita a llevar a cabo acciones que no van acorde a tus principios y que sobre todo implementan malos hábitos en tu vida que te lastran y no te ayudan a conseguir aquello que quieres conseguir. Si eres una persona que vive en piloto automático, probablemente este vídeo no te sirva de nada. Y si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Pero si no vas a cuestionarte realmente el por qué escuchas reggaetón y todos los elementos negativos que hemos analizado en el vídeo, realmente creo que el problema no lo tiene el reggaetón, sino que lo tienes tú. Si quieres dejar de ser un títere del reggaetón, de tus instintos humanos primarios más básicos, te invito a que te suscribas en este canal y que me dejes en comentarios cuál es la solución que vas a plantear tú a este problema. El vídeo acaba aquí y que sepas que te amo.